¿Qué tal amigos? Pues el episodio de hoy parece un chiste, como el de un árabe, un americano, un francés, un británico y un mexicano entran a un bar. Pero bueno, en este caso lo que queremos es analizar la empresa británica Shell. Esta empresa antes se llamaba Royal Dutch Shell y ahora nada más se llama Shell PLC. Y básicamente es la empresa más grande de Gran Bretaña. La empresa británica más grande tiene alrededor de 86,000 empleados Shell. Y ah, lo que pretendo hacer con este capítulo es determinar si se trata de una empresa en una situación de inversión por valor o value investment. Um, y para hacerlo, pues a mí me gusta mucho cuando revisamos una empresa, compararla con sus pares para ver si eh, es una de las empresas que representan el estado del arte de tal negocio o si existe más capacidad para crecer o si algunos de sus pares lo están haciendo mejor. Muchas veces cuando uno hace este tipo de análisis, parte de la búsqueda de oportunidades o de secretos en el mercado. Y como lo hemos comentado, ¿de dónde provienen esas oportunidades? Ah, Normalmente vienen de que existe un prejuicio que hace que alguien esté dispuesto a vender algo, un activo que es valioso, pero que debido a un punto de vista diferente al tuyo, sí está dispuesto a venderlo mientras tú estés dispuesto a comprarlo. Eso hace que, por ejemplo, a un negocio que sea excelente, que esté a un precio muy elevado, pues podría bloquearte de comprarlo porque ya estás adquiriendo un riesgo o porque ya no hay más espacio de crecimiento y por lo tanto ya no tendrías alguna ganancia de valor económico. Entonces, creo que eso pasa mucho con este tema del petróleo. El petróleo pues es poder, es básicamente energía y por lo tanto eh, está muy atado a las opiniones, a las pasiones de los seres humanos y a la política, que es digamos, el arte de manejar el conflicto. Entonces, el petróleo viene acompañado de mucho conflicto, porque es poder, poder en la vida, el, la energía, y además, pues es un bien que es escaso, que está sometido a muchas presiones de diferentes intereses. ¿Sí? Y ahorita eso es lo que yo estoy tratando de mostrarles. Eh, el petróleo además le llaman en inglés commodity, que significa pues una materia prima que es común, es decir, que en sí el producto no tiene un diferenciador. Uh, Tanto alguien en Nigeria como alguien en Europa eh, o alguien en el Golfo de México o alguien en Arabia o en Venezuela pueden extraer petróleo y ese petróleo es útil para arrancar maquinaria y hacer trabajo automatizado. Ah, Incluso los motores eléctricos pues utilizan la energía que se produce de materias primas como el carbón, que básicamente es un combustible fósil. Entonces, yo veo difícil que ese material deje de usarse en la humanidad, al menos por los próximos 100 años. Pero bueno, eso también podría ser un prejuicio mío. Eh, y es un bien escaso, es decir, por eso le llaman no renovable, porque se puede utilizar, consumir y ya no se puede reponer ese yacimiento, esas reservas. Entonces, muchos países entonces procuran no gastarse sus reservas porque piensan que en el futuro pues van a ser más valiosas. Entonces eso empieza a luchar ahí empieza la lucha entre hoy necesitamos producirlo y consumirlo contra lo podemos guardar para un futuro y que las generaciones futuras estén en mejores posiciones.
que nosotros. Ahí es donde empieza este conflicto, y para justificar eh, esa política, también surgen otro tipo de movimientos como los ambientales, que también utilizan también la narrativa de el cambio climático, ¿no? Para tratar de detener las emisiones, donde históricamente pues obviamente estamos consumiendo más combustibles fósiles y haciendo emisiones a la atmósfera que provocan eh, cambios, es obvio, cambios antropogénicos le llaman, a las condiciones climáticas. Eh, ¿Qué tanto? Pues eso lo vamos a dejar a un lado en el debate, qué tanto eso es realidad o no. Pero de que existen esa presión, sí existe, y de que es generalmente muy potente en Europa, por ejemplo, también. Y esa realidad afecta lo que vamos a ver tanto de Total Energies como de Shell, que son pues compañías que están en países donde existe estas presiones políticas. Y en contraparte tenemos, por ejemplo, a países como Arabia, que es el segundo productor mundial del petróleo. Antes era el primero, pero ahora es Estados Unidos. Y Saudi Arabia tiene una empresa que se llama Aramco, que es básicamente quizás la empresa más importante del mundo, precisamente por este tema de que precios del petróleo favorables para su producción en una cuenca, en una cuenca petrolera que permite costos de extracción muy bajos, pues tienen como resultado una empresa como Aramco, que es inmensa, que tiene márgenes brutos grandísimos. Y bueno, tenemos por ejemplo en Estados Unidos esta empresa Chevron que no tiene tantas presiones como en Europa y puede dedicarse, porque es políticamente correcto en Estados Unidos, la extracción petrolera, y entonces ellos pueden enfocar más su estrategia a hacerse mejores en este tema. Mientras que, por ejemplo, en Europa, Shell, Total Energies, tienen esta presión de empezar a desinvertir en ciertos proyectos que son muy rentables o que son lo que sostiene su modelo de negocios, para incursionar en negocios que no son en los que no son tan especialistas, ¿no? Y de hecho eso pasa si nosotros vemos los resultados de Pemex. Pemex tenía producciones, considerando la pandemia, ¿no? Re, que hizo que cayera el precio de petróleo, de los combustibles, y provocó fuertes pérdidas en varias empresas durante el año 2020. A 2020 hacia 2021, ahora que se comenzó la apertura comercial, pues les decía, Shell estaba presionado para desincorporar operaciones como su refinería, y Pemex es la que aprovecha esta refinería de Deer Park y es la que catapulta los resultados financieros de Pemex en cuanto a ventas. Por ejemplo, de alrededor de 76 mil millones de dólares que vendió en el 2021, pues en los últimos 12 meses, considerando ya la compra de Deer Park, se llegó hasta 128 mil millones de dólares en ventas de Pemex, solamente por la adquisición de Deer Park, combinado con un aumento general de los precios del petróleo que hemos visto, y que es el que catapulta o pone más interés en el sector petrolero. Entonces, pues no me quiero desviar. Obviamente, por el contexto que he estado dando, es probable que existan mejores empresas que Shell. De hecho, financieramente, en mi opinión, Chevron podría ser una mejor empresa, pero justo este prejuicio del que les estoy hablando uh, podría hacer que el precio de Shell se pusiera lo suficientemente barato para convertirse en una oportunidad. Uh, una cosa que
normalmente pasa cuando hablamos de petróleo es que se crean fantasías basadas en ideologías, y eso afecta mucho a los mexicanos en general cuando hablan del tema del petróleo. Quizás por la manera en la que fuimos inducidos a creer que el petróleo es la panacea. Pues por lo que les he dicho, obviamente la mejor empresa del mundo es pública en cuanto a que es propiedad del Estado, aunque diferente a Pemex, Saudi Aramco pues es un reino donde el monarca pues tiene intereses de muy largo plazo para que los negocios operen de cierta manera, lo que provoca que sus planes de negocio estén orientados a garantizar un largo plazo, contrario a empresas públicas estatales como Pemex, como la empresa brasileña Petrobras, que pues cambia constantemente el interés público porque pues hay un mandato de 6 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, Pemex, aunque participa de un gran negocio, su balance general pues nos demuestra mucho desorden, ¿no? O sea, es una empresa, les voy a poner un poquito de perspectiva. Por ejemplo, Aramco tiene ventas de alrededor de 700,000 millones de dólares. Chevron tiene ventas de alrededor de 270,000 millones de dólares. Total Energies alrededor de 330,000 millones de dólares. Y Shell, pues 440,000 millones de dólares. Esto es 4 veces lo que vende Pemex. Sin embargo, en cuanto a pasivos, o sea, de Shell, que vende 4 veces lo que vende Pemex, pues Shell tiene aproximadamente la... Bueno, Shell tiene incluso una deuda poquito menor que la de Pemex. Entonces, ahí es donde podemos decir que un balance general, pues un buen balance general no es un indicio de un buen negocio, pero un mal balance general puede echar a perder un buen negocio, como es como es el caso de Pemex. Pero yo no, la verdad es que no me quiero centrar en hablar si es mejor que una empresa sea estatal o sea privada. Simplemente, pues yo como analista veo las, las diferencias entre una gerencia que está comprometida en el largo plazo de generación de valor contra una que no. Y bueno, esas son de las cosas que hay que ir comentando acerca de este caso. Ah, en cuanto a cuando uno ve un estado financiero, normalmente si desde la forma más básica tenemos maneras de identificar si un negocio está operativamente bien manejado, pero financieramente con áreas de oportunidad o áreas de mejora para optimizar. Y bueno, otra cosa que yo quiero hablar acerca de este tema de las petroleras es que puedes tú determinar la naturaleza de esta compañía petrolera por sus acciones, por sus operaciones. Uh, en la industria petrolera le llaman, por ejemplo, dividen todo el proceso entre algo que llaman upstream y luego algo que le llaman midstream y downstream, que es como si estuvieras hablando de una cadena, la cadena, pero ellos la llaman como una cadena de valor. Y entonces las operaciones de upstream es todo lo que tiene que ver uh, con partiendo de un punto hacia desde la exploración a la extracción de los pozos petroleros. Luego midstream es cuando hay unas operaciones desde esa extracción hay un transporte, ¿sí? Y luego el downstream ya le llaman estos procesos tanto de petroquímica como de generación de gasolinas y de otros químicos. Entonces, tú cuando estudies una empresa, puedes primero echar un ojo a si la naturaleza de su negocio es upstream o es downstream. Por ejemplo, quería yo meter en este análisis la empresa Exxon, que también es americana.
tanto Chevron como Exxon, incluso como Saudi Aramco, son herederas de un imperio, casi un monopolio petrolero a inicios del siglo XX, que se llamaba Standard Oil de los Rockefeller, y que pues las leyes antimonopolios obligaron a que se dividiera esta empresa en varias corporaciones, y de ahí surgen Chevron y Exxon. Pero cuando tú miras a Exxon, solamente el 10% aproximadamente de lo que ellos venden pertenece al negocio de upstream, que es exploración y producción. Y um, otra cosa que hay que agregar es, cuando uno piensa en este tipo de empresas, no debe nada más pensar en petróleo. También son empresas en las que el gas forma parte muy importante de sus operaciones y de sus reservas. Entonces, pero las podemos poner estas en el tema del gas, se puede poner en upstream. Quizás un experto en petróleo me va a hacer una corrección. Yo no soy experto en petróleo, yo soy analista de negocios, pero bueno, lo que trato de hacer es que tenga sentido las cifras. Y entonces en el downstream están este tipo de operaciones como eh, las refinerías, ¿no? La refinería de las gasolinas. Entonces, analizar este negocio es complejo porque precisamente a veces estas empresas está tan ubicado este negocio que podrían dedicar una parte a la extracción del petróleo y luego venderse a sí mismos el petróleo para refinarlo, y eso hace que el análisis de los negocios se llaman ventas entre segmentos. Necesitas tener cuidado, ¿no?, cuando haces este análisis. Aquí mi objetivo es hacer un análisis muy general. Obviamente, estudiando a más a profundidad podemos descubrir más cosas, pero yo excluí entonces Exxon del análisis, aunque al principio sí lo puse. Ya después nada más lo marqué como excluir de esto, porque lo que quiero hacer es ver qué tan buena empresa es Shell, ¿no? Shell, alrededor de una cuarta parte de su negocio es upstream. Venden actualmente en los últimos 12 meses alrededor de 85 mil millones de dólares, de los cuales una cuarta parte es upstream, exploración y producción. Y luego el resto, pues es este tema del químico, de las gasolinas, de la refinación. Y les decía, tienen esta presión fuerte para invertir en negocios en los que no son su especialidad. Entonces eso impacta, yo creo que negativamente desde el punto de vista de valor económico a su negocio, aunque en el largo plazo podría convertirse en un bono de buen vecino, que ese es una problemática que tienen los negocios que se dedican a la extracción de materia prima, y sobre todo que lo hacen en países que se encuentran en, pues no son economías avanzadas, le llaman en subdesarrollo o en vías de desarrollo, le llaman, para matizarlo un poco los políticos. Y entonces llegan con una gran cantidad de billetes para hacer extracción de estos materiales, y en ese proceso en el que hacen la extracción del material sin hacer mucho agregación de valor, pues dejan una derrama económica que les permite pues garantizar la protección de los regímenes locales, que como no son economías desarrolladas, pues cualquier intento de emprendimiento pues es bien recibido. Y bueno, Shell, hice también algo muy interesante para comprender un poco mejor. Estas cifras no son las exactas, porque como les decía, estas empresas tienen muchas operaciones muy amplias, desde la extracción de los pozos, exploración, el transporte, hasta la venta, hasta la misma operación de las gasolineras. Impacta sus resultados. Entonces, sin embargo, todos estos productos que son subproductos del petróleo están de alguna u otra manera impactados por la manera en la que fluctúa el precio del petróleo. Entonces yo aquí, por ejemplo, usé el West Texas Intermediate. Hay gente que usa el Brent, y el comportamiento es muy similar. Entonces, durante el 2019 el precio del petróleo llegó a estar en promedio en $65. Acuérdense, 57, pero como yo lo ajusto a la inflación, pues es el equivalente a $65 de hoy. Luego en el 2020 cayó a $42, y luego en el 2021 se disparó a 73, y luego durante el 2012 en $95, y ahorita pues otra vez está fluctuando en el rango de los $80. Entonces eso va a impactar
significativamente los resultados de las empresas petroleras como Pemex, como Shell, Chevron. Y es así, por eso cuando también otra cosa que ocurre es que las empresas hacen sus valuaciones de sus operaciones y de sus activos con base en estos precios. Aunque existe el mercado de Chicago donde fluctúan, básicamente con estos precios es con los que se justifica o no la extracción de un yacimiento. Yo trabajé algunos años, 7 años, en la minería y recuerdo muy bien que para los estudios de factibilidad se utiliza el precio y el precio actual de los mercados o las proyecciones de los mercados y luego se hacen análisis de sensibilidad donde la variación en un precio, si cae el precio, hace que ciertos yacimientos ya no sean rentables, ¿sí? Entonces, algo así pasó durante el año 2020, que la caída del precio del petróleo, además de detener ciertas operaciones por el tema de COVID, no nada más el encierro, ah, hizo que Shell tuviera que aceptar una pérdida de alrededor de 27 mil millones de dólares. Es una pérdida operativa. Y eso altera mucho todo el tipo de evaluaciones que hace uno con Shell. Normalmente cuando tú estás analizando un negocio y ves una pérdida, ya no te gusta, ya es algo que ya no... ¿Por qué? Porque la pérdida implica riesgo y, y- y cuando una empresa atraviesa de pérdidas, normalmente cae el precio de la acción cuando sus ganancias eran estables, cuando era considerada una empresa pues blue chip, como le llaman en el argot de los financieros. Ah, entonces, yo creo que Shell es una empresa de alguna manera responsable económicamente o financieramente. Ah, yo no la veo como algo que pudiera eh, dejar de existir en los siguientes años. Entonces, tú puedes hacer algo que se llama equivalencias. Esto es dividir ese precio general del commodity entre las ventas para tener una equivalencia si fuera gas, gasolina, el mismo petróleo y de tal manera que puedas comparar empresa con empresa. Entonces, por ejemplo, si yo dividiera las ventas que tuvo Shell, Chevron, Exxon, Pemex, Total, entre el precio de $95, o sea, los últimos 12 meses entre $95, tenemos que, por ejemplo, Shell produce alrededor de 3.800 millones de barriles de petróleo al año. Ese es el equivalente, ¿no? Y Chevron sería 2.300, Total 2.600 y Pemex 1.300. Uh, Normalmente los políticos lo que hacen es que estos barriles pues puede que no signifiquen nada cuando estés conversando con alguien. Entonces se hace una división entre 365 días para decir barriles diarios. Entonces toda la operación de Pemex, por ejemplo, podríamos decir que es de alrededor de 3.7 millones de barriles diarios. De Total es de 7.3, o sea, lo doble. Y Chevron es 6.5, muy similar a Total. Y Shell es de 10.5 millones de barriles diarios. Pero les digo, este número es equivalente, incluye gasolinas, incluye otros negocios relacionados con la extracción del petróleo. Y luego de aquí ya es interesante pues ver el costo de venta. El costo de venta pues podríamos hacer lo mismo, dividir los costos que es, eh, ahí mismo están reportados en los estados financieros y o puedes tú restar la utilidad bruta de las ventas y entonces ya te va a salir un costo general y ese costo, utilizando estos números de producción, podríamos determinar cuál es el costo por barril. Entonces, por ejemplo, el costo en general, el costo promedio de Shell es de alrededor de $60 por barril. Entonces, aunque el precio del petróleo esté en 80, $90, ya podrías tener una estimación de qué tan fácil es para Shell extraer el petróleo con toda su operación, ¿verdad? O qué tan fácil es la entrega de valor para Shell contra Pemex, que por ejemplo su promedio es de $49. De Chevron su promedio también es de $49. Entonces, obviamente, si el costo de Shell es de $60 y el de Chevron es de $50,
$49, pues tenemos una distancia que le permite más margen de maniobra a Chevron que a Shell. Pero esto podría explicarse precisamente por lo que les estaba diciendo. O puede ser que la configuración de producción de Shell sea más cara que la de Chevron en cuanto a complejidad, en cuanto a que quizás Chevron tenga más accesibles sus pozos o tenga más tecnología o una mejor tecnología que la de Shell. Y esos procesos de adaptación en empresas tan grandes son muy complejos. Entonces, aquí es donde vale la pena este análisis para determinar en dónde vale la pena colocar nuestro capital. Espero estarme dando a entender bien. Ah, Ahora, por ejemplo, la distancia en tamaños. Decíamos que Shell es casi, pues no el doble, pero es 10, suponiendo una producción de estimada de 10 millones de barriles diarios contra Chevron, que es 6.5 millones de barriles diarios. Ah, entonces, ahí podríamos ver la diferencia. Ahora, en promedio, los activos totales de Shell son de alrededor de 400 mil millones de dólares. Esto es diferente, por ejemplo, en Pemex es de alrededor de 116 mil millones de dólares. O Chevron es 250 mil millones de dólares. Pero aquí es donde ya, o sea, una cosa es el tamaño de la operación o del negocio y la otra es qué tan bien se encuentra la estructura de capital para soportar en el largo plazo esta situación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pemex tenemos, yo estoy consciente que hay muchos negocios que operan igual que Pemex, donde la cantidad de pasivos u obligaciones son mucho mayores que la cantidad de activos que se tienen. O sea, en ese sentido, Pemex opera en una quiebra técnica. Está financieramente quebrado, a no ser porque forma parte del Estado mexicano, que es el que lo sostiene. Pero su estructura de capital está demasiado en manos de sus acreedores, ¿sí? Entonces, solo porque el Estado es el que sostiene las leyes de su país, no ha sido expropiada, pero básicamente los beneficios de Pemex se van a sus acreedores, a las personas que tienen sus bonos. Entonces, en realidad, aunque digamos que Pemex es de los mexicanos, pues en la vida real los beneficios están yéndose a otras personas. Y eso lo podemos ver luego en algún tema de en un episodio que se base nada más en Pemex. Pero por ejemplo aquí en Shell, de 430 mil millones de dólares de activos totales, en capital son alrededor de 200 mil millones de dólares. Esto es como mucho más sano que en Pemex, que el capital es negativo, que en realidad hay un déficit de capital de 80 mil millones de dólares. Chevron tiene 160 mil millones de dólares. Significa que la estructura de capital de Chevron es mucho más sana que la de Shell. Pero eso no quita que Shell no sea una oportunidad de colocación de capital. Ahora, yo en estos capítulos no estoy recomendando empresas. Eso te tiene que quedar claro. Tú tienes que hacer tu propia, como le llaman, diligencia de vida. Sin embargo, sí puedo decir que Shell está en precios menores que Chevron. O sea, en mi evaluación general, para mí Chevron está 9 veces utilidades y Shell está en 5 veces utilidades, pero los ratios de relaciones siempre están en estos niveles en las petroleras porque hay mucha cautela y las variaciones, como les decía, abruptas en los precios generan fuertes variaciones en los resultados y eso hace que exista volatilidad en la comparación entre los precios y las utilidades de los negocios. Aunque es muy parecido la relación en todas las empresas, lo que se puede observar es que en Chevron es un poco más volátil, pero siempre en estos niveles relativamente bajos. ¿Por qué? Porque se tiene mucha cautela por las variaciones del precio del petróleo. O sea, nadie puede predecir el futuro, nadie puede decir en dónde va a estar. Pero bueno, espero no haberlos aburrido, espero haber sido muy didáctico en estos comentarios. Y bueno, te recuerdo que estos episodios son para superinversores. Aquí nosotros tenemos una comunidad donde
comentamos temas de inversiones, de negocios, de finanzas, nos encantan. Y dentro de nuestros productos está un producto de señales alcistas en activos valiosos. Uh, Te puedes suscribir, te metes a superinversores.mx y después das de alta tus datos y formas parte de nuestra comunidad en donde tenemos estos comentarios que esperamos que enriquezcan tu vida y te conviertan en un superinversor. Pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.